Mira, el mundo va tan distraído, corre tras sombras, placer fingido, pero el reloj ya está marcando, el Rey del cielo está llegando. Muchos duermen en su religión, se han olvidado de la relación. Como las vírgenes que esperaban, 5 se fueron, 5 lloraban. No quiero que cuando suene la trompeta en los cielos, será un abrir y cerrar de ojos, y el tiempo habrá terminado. No esperes a mañana, hoy Jesús el esposo ya está llegando. Cristo viene, no tarda ya, como ladrón en la noche Él vendrá. Todo aquel que no esté velando llorará tarde, demasiado tarde será. Las puertas se cerrarán y el llanto no las abrirá. Solo entra el que preparado está, con vestiduras blancas de santidad. No quiero que te quedes cuando suene la trompeta en los cielos. Será un abrir y cerrar de ojos, y el tiempo no esperes a mañana, hoy Jesús te está llamando. Despierta, alma dormida, el esposo ya está llegando. Hay lugar en el cielo, pero debes decidir hoy. Él viene. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Él viene. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, suplicando al Padre Celestial que nos permita ver su palabra con ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, los ponemos en tus manos, porque el tema que vamos a ver hoy es una orden tuya. Te lo pedimos, Padre Celestial, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema que Dios nos ha permitido preparar se llama ¿qué significa el velo en la mujer?
Tenemos conocimiento de que algunas iglesias no instruyen a las hermanas a que deben portar el velo. Entonces, este tema lleva esa dirección: instruir para obedecer al Señor en cada uno de sus mandatos. El tema se llama ¿qué significa el uso del velo en la mujer? Hermanos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo tuvo varios viajes. En su viaje llegó a la ciudad de Corinto aproximadamente en el año 50 al 52 después de Cristo. Llegó a la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto tenía aproximadamente 400,000 habitantes. Ellos tenían su deidad, la cual adoraba el pueblo. Y la deidad era la diosa Afrodita, que en la mitología romana se le denominaba Venus, la diosa Venus. Afrodita, para el pueblo de Corinto, era la diosa suprema del amor. Observen ustedes, Afrodita era la diosa suprema del amor. Era la diosa suprema de la belleza. Era la diosa suprema de la pasión. Y era la diosa suprema del deseo sexual. O sea, todo estaba expresado, pues, en la pasión sexual. La diosa Afrodita tenía alrededor de 1,000 sacerdotisas. Esas sacerdotisas tenían como función el hacer el acto sexual, pero como una adoración divina. Y ese acto sexual que ellas hacían, le denominaban prostitución sagrada. O sea que no era cualquier tipo de prostitución. Era una prostitución, sí, pero sagrada. Enfocada hacia la divinidad que ellos adoraban. ¿Quién era? La diosa Afrodita. ¿Ellas cobraban por hacer el acto sexual? Sí, sí cobraban. Pero lo que cobraban, lo donaban para el mantenimiento del templo de la diosa. No tenían lucratividad personal, o sea, no era nada para ellas. Todo lo ofrendaban al templo de la diosa. Vamos a ver detalles muy importantes respecto a lo que hacían las sacerdotisas, aparte del acto sexual que le llamaban la prostitución divina. Las sacerdotisas de la diosa Afrodita no se rapaban la cabeza de manera habitual. El cabello largo para ellas era muy considerado como uno de los atributos físicos más importantes para las mujeres, el cabello en la mujer. Pero las sacerdotisas tenían que raparse la cabeza por un rito de iniciación y de transición, o sea, dos momentos que podían raparse la cabeza como un culto a la diosa Afrodita.
Acuérdense que el pelo era muy apreciado en las mujeres, el pelo largo. Pero cuando se rapaban la cabeza era por dos razones. Una, vamos a ver la primera, la que es por transición. La mujer se podía rapar la cabeza cuando abandonaba la juventud y pasaba a la etapa adulta. Entonces, cuando ya dejaba de ser joven, pasaba a la etapa adulta, se rapaba la cabeza como un símbolo de transición. Eso era una costumbre entre el pueblo de los corintios. El cabello que se cortaban lo ofrendaban a la diosa Afrodita, lo quemaban, sacaban incienso, lo quemaban. Esa ofrenda tenía como propósito fortalecer una petición o también para agradecer un favor recibido de la diosa Afrodita. Entonces, era por dos razones. Una por transición y la otra era que cuando la mujer decidía ingresar a formar parte del grupo de las sacerdotisas de la diosa Afrodita, entonces la mujer tenía que raparse al principio nada más, como una iniciativa. ¿Quieres ser sacerdotisa de la diosa Afrodita? Sí, entonces te tienes que rapar la cabeza. Eso era como ahora le llamamos nosotros una novatada. Una novatada. Tenían que raparse la cabeza la mujer para entrar a formar parte del grupo de las sacerdotisas de la diosa Afrodita. Ya después ya no había necesidad que se rapara, ya entró a formar parte de ese grupo. En ese escenario llegó el apóstol Pablo a Corinto. Imagínense, estaba muy arraigada la idolatría y estaba muy arraigada las pasiones sexuales. Pues adoraban a Afrodita, que era la diosa del amor, de la belleza, diosa de las pasiones, y a ella eran las ofrendas de los deseos sexuales. El apóstol Pablo llegó a ese lugar, a la ciudad de Corinto, con una población de aproximadamente 400,000 habitantes. El apóstol Pablo, nunca fue a un seminario bíblico. Él nunca tuvo un curso bíblico. El apóstol Pablo se dedicó, antes de que el Señor lo llamara, el apóstol Pablo se dedicó a perseguir a los seguidores de Cristo. Los perseguía, los tomaba prisioneros y los encerraba, o algunas veces hasta llegaron a ser sacrificados. Ese era el apóstol Pablo, un perseguidor de los seguidores de Cristo. Hasta que por fin el Señor lo llama en su camino a Damasco, lo llama, es caído del caballo y quedó ciego. En el camino a Damasco. Entonces el apóstol Pablo es cuando reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y es entonces cuando en ese proceso el apóstol Pablo recibió revelación de Cristo Jesús
de su evangelio. No, porque el apóstol Pablo no conoció a Jesús aquí en la tierra. Y lo dice bien claramente, dice, yo no recibí ningún estudio bíblico de hombre alguno. Yo lo recibí por revelación de Cristo Jesús. Y vean ustedes en el libro de 1 de Corintios 11:23, él mismo así lo dice. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces el apóstol Pablo todo lo recibió por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca recibió un curso bíblico, todo lo recibió por revelación. Y por eso nos dice en el libro de Primera de Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí, porque si me imitan a mí, entonces también ustedes están imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y también les dice a los Gálatas, en los Gálatas capítulo 1, versículo 11, les dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea que no se lo instruyó ninguna persona humana, nadie se lo instruyó. En el 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, todo lo que él enseña fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el Señor, dice, repita usted, hermano, el libro de 1 de Corintios 11:1, repítalo usted, sed imitadores de mí. 1 de Corintios 11:1, 23. No, 1 de Corintios 11:1, nada más. 11:1, bien. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo enseña en la Biblia viene de Cristo, porque Cristo se lo revela a Pablo. Por lo tanto, debemos de obedecer lo que está escribiendo Pablo en la Biblia, porque todo viene de Cristo Jesús. Todo viene de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que nos dice entonces, fíjense que Pablo nos da un orden jerárquico. Nos da una jerarquía, un orden para ver quién es el que lleva la batuta, quién es a quien se debe llevar el orden, a quien se debe de respetar. Por eso nos dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice, pero quiero que sepan esto, dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí está la jerarquía. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y es que no solamente sucedía en Corinto, sino que también sucede en la actualidad. La mujer quiere llevar la autoridad en la casa y no puede ser así. Debe de haber un orden. Y ese orden lo da Pablo, pero Pablo recibió la orden de Cristo Jesús. No fue iniciativa de Pablo. Cristo es quien le revela este mandato, dice 1 de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, la cabeza de la mujer, eso hay que tomarlo muy en cuenta. La cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios.
esa jerarquía, ese orden jerárquico debemos de tomar en cuenta. Porque sobre un alto, pues va a haber otro alto. Y sobre ese otro alto va a haber otro alto, otro más alto. Y sobre ese otro más alto está el Altísimo, nada más. Por eso esa orden se la da Dios al apóstol Pablo. Le dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Pero ¿qué pasa en algunos hogares? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la mujer quiere llevar la autoridad en la casa. Pero dice Pablo, esto es jerárquico. Si tú quieres llevar la autoridad en la casa, es una transgresión al mandato de Dios. Porque Dios lo menciona. Cristo Jesús se lo da a Pablo y lo menciona. Dice que la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, quien debe llevar la autoridad en la casa es el varón, es el esposo. Si lo lleva la esposa, se hace matriarcado y entonces está violando el mandato que es de Dios. Y lo repite, y vamos a ver el orden, porque tampoco debe de haber abuso de autoridad. A Dios no le gusta el abuso de autoridad. La autoridad es el hombre en la casa, sí, pero vamos a ver que no debe de haber abuso. Fíjense lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero nos dice en el libro de Efesios 5:24, la que sigue: y como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, así también la mujer debe estar sujeta a su esposo en todo. Léalo usted, hermano. Primera de Efesios 5:24. 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. En todo. ¿Por qué deben de estar sujetas en todo? ¿Por qué? Véanlo ustedes en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 8. ¿Por qué debe estar sujeta en todo? Marcos 10:8 nos dice: y los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino uno. Entonces debe estar sujeta en todo porque los dos son una sola carne. Ya no son dos, ahora son una sola carne. Son una sola carne. Entonces no pueden estar ya separados los dos, porque son una sola carne. Debe de haber una buena comunicación entre el esposo y la esposa, porque ya no son dos, ahora son uno solo. Por eso dice el Señor, la mujer debe estar sujeta al hombre porque el hombre va a ser autoridad, pero debe de haber una comunión recíproca. Hombre, mujer, mujer, hombre. No debe de haber abuso de autoridad, porque nos lo dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 28, por favor. Efesios 5:28 nos dice: así también maridos. Así también, Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa es lo que nos dice el apóstol Pablo por orden de Dios. Que no debes de abusar de tu autoridad, porque debes de amar a tu mujer como a tu propio cuerpo. Porque el que ama a su mujer como a su propio cuerpo, nos dice, así mismo se ama.
Y además el Señor nos da otro mandato a través de Pablo, otra orden. Orden muy importante que algunas iglesias la están omitiendo porque pues dejan que las mujeres entren a la iglesia sin cubrirse la cabeza. Y tenemos que saber cuál es la razón que el Señor manda a Pablo que diga que se deben cubrir la cabeza a las mujeres. Vamos a ver el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Nos dice el Señor, dice, todo varón, esa es una orden para el varón. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea, ofende a su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? Cristo. La cabeza del varón es Cristo. Entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ofende a su cabeza. Y es que algunos pastores de prestigio, sacan videos y están orando, están profetizando con gorra. Y la gorra está, ¿qué cosa? Cubriendo la cabeza. Y al estarse cubriendo la cabeza cuando están profetizando, o sea, están predicando, entonces, ¿qué pasa? Están ofendiendo ¿a quién? A su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza del hombre? Cristo. Entonces están ofendiendo a Cristo. Y esa es una orden que el Señor da. Dice, todo varón, no dice algunos, dice todos. Todo varón que ore o que profetice con la cabeza cubierta está ofendiendo a su cabeza. Ahora, vean la orden que Dios le da a la mujer. Son órdenes de Dios. Órdenes de Dios. Dice en el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ¿ofende a quién? A su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, dice. Lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, la mujer que está orando o que está profetizando con la cabeza descubierta, está ofendiendo ¿a quién? A su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Su esposo. Es una orden del Señor que la mujer no debe orar con la cabeza descubierta porque está ofendiendo a su esposo. Y dice, pues mejor es que se rape. ¿Por qué? Porque las mujeres de la sacerdotisa de la diosa Afrodita se tenían que rapar la cabeza porque eran unas prostitutas. Prostitutas, una prostitución sagrada, pero pues eran prostitutas. Si no quieres taparte la cabeza, le dice Pablo, pues entonces mejor rápate. Y vean lo que lo dice aquí vamos a ver, rápate. Y vean lo que dice en el 6. Porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello, pues que se cubra la cabeza. ¿No quieres que te señalen como una prostituta? Ah, bueno, pues entonces, dice Pablo, pues entonces, cúbrete la cabeza. Si tienes vergüenza, pues mejor cúbrete la cabeza. Porque si no quieres obedecer, pues mejor rápate. Y si te da vergüenza raparte, porque las que se rapan son unas prostitutas sagradas, pero prostitutas, pues entonces mejor les dice, cúbrete la cabeza. Entonces, nos dice el Señor que el hombre al orar o al profetizar no se debe cubrir la cabeza y la mujer sí. ¿Pero por qué? Es una orden del Señor, sí. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 7, por favor, hermano. Versículo 7. Versículo 7 de Corintios 11. Partimos de una pregunta, fíjese.
¿por qué el hombre al orar o al profetizar no se debe cubrir la cabeza? ¿Y por qué la mujer sí? Bueno, es una orden de Dios, pero también Dios da una explicación por qué da esa orden. ¿Por qué? Primera de Corintios 11:6, 7. 11:7, perdón, sí. Porque el varón no debe cubrirse la ¿Por cabeza. qué el varón? ¿Por qué el varón? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. A ver aquí, mira. Mira, dice, el varón no se debe cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Acuérdense que en Génesis 1, 26 y 27, el Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces dice el Señor, el hombre no se debe cubrir la cabeza al orar o al profetizar, porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre es imagen y gloria, dice el hombre, el varón no se debe cubrir la cabeza porque él es imagen y gloria de Dios. Él es hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y la mujer es gloria del varón. Por eso el hombre se debe deleitar en su esposa. Deleitar en su esposa. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque la mujer fue tomada de la costilla del hombre. La mujer fue tomada de la costilla del hombre. Vean ustedes el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le puso una pareja el Señor. Y los creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Y dice en el 21, Dios, Génesis 2:21, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y tomó una de sus costillas y cerró la herida, la carne, y de ahí sacó la costilla y de ahí formó a la mujer. De ahí la formó. Por eso nos dice Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después fue Eva. Léalo usted, hermano. Primera de Timoteo 2:13. Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y después Eva. Y el Señor, ya que los juntó, ya que los unió, les dio su bendición. Vean ustedes el libro de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. A hombre y mujer los bendijo. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y dicen, multiplíquense, procreen la tierra. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? A Adán y a Eva, hombre y mujer, varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, el hombre no se debe cubrir la cabeza porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La mujer sí se debe cubrir la cabeza porque es la gloria del hombre. Porque fue extraída de la costilla del hombre. Entonces, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue extraída, fue tomada de la costilla del hombre. Y Pablo nos revela, Dios le revela a Pablo una ordenanza más. Vamos a ver.
les dice, este mandato es para los últimos tiempos. Como no querían obedecer muy bien, dice, no, pues no acepto todo esto. Bueno, el Señor manda a todos, a toda la humanidad para los últimos tiempos. Y estamos ya entrando a los últimos tiempos. Miren ustedes, el día miércoles 24 de junio, hubo varios terremotos. Terremoto en Venezuela. ¿Cuántos terremotos hubo en Venezuela? 2 terremotos de 7.2 y 7.5 según la información que se tiene. Hubo terremoto en Japón. Hubo terremoto en Baja California. Hermanos, tengo entendido que hubo 7 terremotos. 7 terremotos. Hermanos en Cristo Jesús. Esto nos indica que estamos ya a poco tiempo de que toda la humanidad cambie. La tierra va a sufrir un cambio total. Dios me ha permitido predicarles a ustedes, ministrarles a ustedes, de que a partir del 3 de marzo fue la señal que manda el Señor para toda la humanidad, el eclipse total de luna de sangre. ¿Ha habido más eclipses totales de luna de sangre? Sí, pero ese es exclusivo, es especial el que manda el Señor. Y la otra señal que va a mandar el Señor va a ser el 12 de agosto. Dice Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Bueno, pues entonces debemos tomar en cuenta ese mandato de Dios, porque el Señor no se equivoca. Dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Vienen grandes tsunamis de muerte. Aquí nos está señalando el Señor sol, luna y estrellas. Bueno, señales en el sol ha habido muchas, pero esta que viene es específica. Señales en la luna ha habido muchas, pero esta que ya pasó es exclusiva del Señor. Es la que nos está indicando el Señor del libro de Lucas 21:25, de Joel 2. A ver, búsqueme por favor, Joel 2:31. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes del día grande y espantoso de Jehová es la gran tribulación. Pero primero tiene que llevarse su iglesia antes de la tribulación. No puede quedarse la iglesia a la tribulación, porque la tribulación comienza con la manifestación del anticristo. Si la iglesia está aquí, el anticristo entonces no se puede presentar. Lo dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. El anticristo no se puede presentar aquí a la iglesia, aquí a la tierra, porque está la iglesia. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, o sea que la iglesia sea arrebatada, se la lleve el Espíritu Santo a las nubes. Cuando sea arrebatada la iglesia, dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, el anticristo no se puede presentar mientras esté ahorita aquí la iglesia. La iglesia se va y entonces se presentará el anticristo, pero el Señor manda las señales. ¿Cuáles señales son? El sol se convertirá en tinieblas. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser
el 12 de agosto. Vean ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Lo he estado ministrando constantemente. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hermanos, el Señor está mandando señales de terremotos en diferentes partes del mundo, como dice Mateo 24:7. Y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes partes de la tierra. Entonces, está mandando ya terremotos. Según tengo información, ya los científicos están avisando de que va a estallar la falla de San Andrés. Y la falla de San Andrés viene desde Estados Unidos, abarcando prácticamente todo el continente americano. Y la falla de San Andrés se hace complemento con el círculo de fuego. ¿Cómo se llama el círculo de fuego? El cinturón de fuego. Es el complemento del cinturón de fuego. Entonces, viene terremoto para toda la tierra, sí viene terremoto. Por eso nos dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esas son señales que está avisando el Señor. Y está avisando y está diciendo que primero van a hacer las señales y después va a hacer la ira. Y después viene la ira. No puede mandar el Señor primero la ira y después las señales. Primero tiene que mandar las señales. Señales en el sol, señales en la luna y señales en las estrellas. Y señales en la luna ya la mandó el 3 de marzo de este 2026. Señales en el sol, el eclipse total de sol que va a ser el 12 de agosto y el eclipse el sol se va a poner como tela de silicio, así como nos dice el libro de Apocalipsis 6:12, y el sol se puso negro como tela de silicio. Así va a ser, hermanos. Y para esto, hoy estamos ¿a cuántos? A 28 de junio. Para el día 30 faltan 2 días. Julio trae 31 más 2, 33. 33 más 12 son 45. Faltan 45 días. A ver, saquen la cuenta, no me haya equivocado. Saquen la cuenta. De junio son 2 días. 2. Julio trae 31. 2 más 31, 33. Agosto son 12. 33 más 12 son 45. Faltan 45 días para que todo cambie aquí en la tierra. Hermanos, no quiero decir que todo va a empezar el 12 de agosto. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El Señor manda señales y la última señal específica que el Señor está mandando va a ser el 12 de agosto. Así que puede suceder el mero 12, puede suceder después del 12, pero todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Próximamente vamos a analizar lo de la portada del Economista 2026. Vamos a tenerla que analizar, porque ahí viene también sobre lo que va a suceder después del evento de fútbol, mundial de fútbol. La portada del Economista. Vamos a ver. Entonces, todo esto, hermanos en Cristo, son señales. Y Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo que nos los transmitiera a su iglesia, a toda la humanidad, de que es una orden del Señor, de que ahora en los últimos tiempos va a haber una horda de demonios. Vienen demonios aquí a la tierra en los últimos tiempos. Vienen ya demonios.
Este mandato del Señor es para estos últimos tiempos y ordena. Fíjense lo que ordena el Señor, porque dice, no, eso no es cierto, que yo no me debo de cubrir la cabeza. Hay iglesias que no se cubren la cabeza las mujeres. Sí las hay. Entonces dice, no, yo no me debo de cubrir la cabeza, no quiero. Bueno, aparte de las indicaciones que dio Pablo, bueno, si no quieres cubrirte la cabeza, a ver si no tienes vergüenza, te van a confundir con una prostituta sagrada, consagrada a Afrodita. Bueno, pero eso fue en la época de Corintios, de los Corintios. Ahora estamos en este siglo. ¿Qué siglo estamos hoy? Siglo XXI. Estamos ya en el siglo XXI. Aún es esa profecía, aún es ese mandato divino para estos últimos tiempos. Sí, porque nos dice el libro de Lucas 17:26, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Había demonios que el Señor, sus ángeles, rechazaron, arrojaron del cielo aquí a la tierra por rebeldes, juntamente con Satanás. Y esos ángeles caídos se convirtieron en demonios. Satanás se llamaba Luzbel, fue arrojado aquí a la tierra. Acuérdense que lo dice Apocalipsis 12:4. Fueron arrojados aquí a la tierra y se trajo la tercera parte de los ángeles, que son la tercera parte de las estrellas. Fueron arrojados aquí a la tierra. Y los ángeles dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios. Satanás se llamaba Luzbel y ahora se convirtió en Satanás, que es el oponente, el adversario a Dios. El adversario a Dios. Ahora, esa orden Dios la da para estos últimos tiempos. Ordena que la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza por causa de los ángeles. Ahora esa orden es para estos últimos tiempos. La mujer debe cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es la señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer? ¿Cuál es esa señal de autoridad? De que tiene autoridad, es el velo. La mujer debe cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Ahora ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos días faltan para que haya un cambio en toda la tierra? 45 días. ¿Habrá terremoto? No sé. ¿Se estallará la guerra? ¿La tercera guerra mundial? Pues no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. Pero el Señor te está mandando órdenes, mandatos, manda señales en el cielo, en el sol, la luna, en las estrellas. Entonces vienen huracanes, como lo hemos visto también. ¿Por qué vienen huracanes? Vienen terremotos, miren. Es que la gente está arraigada en la idolatría, pues. Y Jeremías 10:10 dice que Jehová es el Dios verdadero y a su ira tiembla la tierra. Búscalo, Jeremías 10:10. Dice que Jehová es el Dios verdadero y a su ira tiembla la tierra. Entonces, viene la ira de Dios, se está manifestando en los terremotos. Y viene la presencia de Jehová. Búscate el libro de Salmo 114:7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Entonces el Señor ya viene y está mandando señales. Por eso están los terremotos. Ahora hay hermanos y hermanas que no quieren escuchar que vienen terremotos. Pues lo sentimos bastante, pero son señales que el Señor da y que lo debemos de expresar. Alguna hermana decía, yo ya no quiero escuchar de terremotos, pero pues yo no quiero decirlo. Son órdenes del Señor. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Dice Mateo 24:7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Esos terremotos son señales que el Señor está mandando a toda la humanidad para que cambien. ¿Cuál es la señal que el Señor manda para que la mujer, para la mujer que se debe cubrir la cabeza? ¿Cuál es la señal? Se debe cubrir la cabeza, es el velo. El velo. Vamos a ver el libro de 1 de Corintios
capítulo 11, versículo 10. Primera de Corintios 11:10, por favor. Primera de Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La mujer Ángeles debe caídos. tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora ya el periodo que les dijo Pablo a los de Corinto, mira, cúbrete la cabeza porque si no te van a confundir con una prostituta de la diosa Afrodita. Ahora el Señor le dijo a Pablo, dile a estos a los últimos tiempos. Ahora que estamos ya en los últimos tiempos, te está diciendo el Señor, ahora, tu mujer, cúbrete la cabeza por causa de los ángeles. Y se debe poner el velo cuando esté orando o profetizando. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos, que son ahora demonios. Esos demonios se metieron con las mujeres hermosas, como dice Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Se metieron con las mujeres hermosas y procrearon hijos. Pero dice Lucas 17:26, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los tiempos finales, viene ya el Señor, por lo tanto, van a salir demonios que están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están encerrados en el abismo. Van a salir y se van a meter con las mujeres que han sido desobedientes al Señor por no cubrirse la cabeza. Vamos a ver que el velo es considerado un símbolo de autoridad espiritual. El velo. Vamos a ver. Dice, en estos últimos tiempos van a venir demonios que son ángeles caídos y van a tomar para sí a las mujeres que no tengan el velo, es decir, que no tengan dueño. Porque el velo significa que la mujer casada tiene dueño. ¿Y quién es su dueño? Su esposo, que es la cabeza de la mujer. La cabeza del hombre, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Entonces, esa es la señal de autoridad que está mandando el Señor para estos últimos tiempos, señal de autoridad. Lea usted el libro de Primera de Corintios 11:14, por favor. La naturaleza misma nos enseña que al varón, Primera de Corintios 11:14. 11:14. La naturaleza misma no os enseña que el nos varón, enseña, bueno, sí, dígalo usted. Sí, está no bien. os enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Le es deshonroso. ¿Y ahorita cómo está la sociedad? El hombre se confunde con la mujer porque el cabello del hombre está largo igual que el de la mujer. Dice, no se enseña la naturaleza misma que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero al contrario con la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Pero si dice la Biblia que solamente te debes de poner el velo cuando estés orando o profetizando, sí, porque el cabello largo en la mujer es una señal de autoridad que tiene dueño, pues. Y que en la calle que no está orando o profetizando, lleva el pelo largo.
Y los espíritus que son demonios la van a respetar, porque es una orden del Señor. Para orar o profetizar es el velo, pero el cabello largo es para cuando ande en la calle. Es una señal de ¿qué? De autoridad. Pastor, pero yo no soy casada. Ah, bueno, la señal de autoridad que tú tienes es tu pastor. Porque no eres casada, entonces es tu pastor. Él es la señal de autoridad. Él es tu cabeza, tu pastor. Amén. Nos ponemos de pie. Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar este gran misterio de la señal de autoridad que significa y que tiene el velo. Gracias te damos, Padre celestial, por la gran bendición que nos das. Señor, yo te pido perdón. Vamos a hacer la oración de fe. Señor, yo te pido perdón por ignorante, porque no he usado el velo mientras estoy orando o profetizando en tu templo. Pero ahora sé, Señor, que les mandaste al pueblo de Corinto que se cubriera la cabeza para que no se confundiera con las prostitutas sagradas a la diosa Afrodita. Pero ahora en los últimos tiempos me das a conocer, Señor, de que yo como mujer me debo de cubrir la cabeza por causa de los ángeles. Y que los ángeles que fueron encarcelados en prisiones eternas, como dice el libro de Judas, van a ser liberados para el día del gran juicio. Y el gran juicio está pronto a suceder. Cuando se abra la puerta del pozo del abismo, saldrán estos espíritus inmundos que son demonios y se meterán nuevamente o tomarán otra vez, así como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Tomarán otra vez a mujeres que no quisieron obedecer para orar o profetizar, cubriéndose la cabeza en señal de autoridad. Por eso el día de hoy, Señor, yo me arrepiento. Pueden decir su nombre todas y todos. Por eso el día de hoy yo me arrepiento, Señor, por no haberme cubierto la cabeza con velo en tu templo. Yo me arrepiento, Señor, por haberme dejado el pelo largo y soy varón. Yo me arrepiento, Señor, porque he profetizado orado, cubriéndome la cabeza y soy varón. Porque estoy entrando a tu templo con una gorra y soy varón. Estoy ofendiendo a mi cabeza, que es Cristo. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que me perdones mi ignorancia. Perdóname, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Suplicándote, Señor, tomes la dirección de mi vida, cuerpo, alma y espíritu, y me guíes en tu camino, Señor, humillándome a ti, Padre Celestial, para obedecerte en todos y cada uno de tus mandatos. Y te pido, Señor, me tomes como tu hijo, porque yo te tomo como mi Padre Celestial en Cristo Jesús, que es mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, para cuando tú digas mi nombre, pueda yo decir, heme aquí, Señor.
Todo esto, todo esto, todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Y vamos a dar la bendición de Dios Todopoderoso, la bendición de Dios que está en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo les pido, hermanos, pongan atención a la alabanza que se refiere al gran arrebatamiento que el hermano Juan Pro la tomó para sí, para sus predicaciones, y que yo le pedí esa autorización para que la ponga para salvación de todos aquellos que quieran creer en Cristo, porque el tiempo está cerca. Esta alabanza la estoy poniendo, Dios me ha permitido hacerlo, al principio de cada predicación. Tómenla en cuenta porque lleva un gran mensaje. Y ahorita es tiempo de obedecer. Ahorita es tiempo de obedecer los mandatos de Dios para salvación y vida eterna en Cristo. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén.